La energía. Todo ser vivo necesita energía para llevar a cabo el trabajo biológico que lo distingue de los seres inanimados. Movimiento, contracción, transporte de nutrimentos a través de membranas, síntesis de macromoléculas y sustancias metabólicas útiles, reparación, reproducción, etc. Los organismos autótrofos, aquellos que solo utilizan materiales inorgánicos como fuente de alimento, por ejemplo, dióxido de carbono como única fuente de carbono, pueden captar energía electromagnética del Sol. Los organismos heterótrofos, entre ellos el hombre, aquellos que requieren uno o más compuestos orgánicos, solo pueden utilizar la energía química contenida en algunas sustancias, hidratos de carbono, lípidos y proteínas. La energía es liberada de los alimentos cuando estos son digeridos, siendo el calor un producto de la energía. Esta se mide en términos de calorías. Las calorías son, entonces, una medida de la energía proporcionada por los nutrimentos. Podemos definir una caloría como una cantidad de calor capaz de elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado centígrado, por ejemplo, de 14 centígrados a 15 centígrados. Nuestro organismo utiliza la energía para las siguientes funciones. 1. Para actividades internas. Los procesos básicos involuntarios, también conocidos como metabolismo basal, tales como latido cardíaco, respiración, circulación, metabolismo, etc. 2. Para actividades externas. Cada movimiento voluntario, desde el más sencillo hasta el que requiere el máximo esfuerzo. 3. Para almacenamiento, acumular y proporcionar energía cuando sea requerida durante cada etapa de la vida, principalmente durante la infancia y el embarazo. En estas últimas, los requerimientos totales de energía incluyen no solo el metabolismo basal y la actividad muscular, sino también otro aspecto muy importante, el crecimiento. Solo con una alimentación adecuada que permita la reserva de energía requerida durante la infancia y el embarazo, el desarrollo del niño o el feto será normal. No se conoce con exactitud qué proporción de la energía ingerida con los alimentos es usada como material de reserva y cuál es utilizada para la actividad muscular. Sin embargo, el organismo llenará primero sus requerimientos de energía para actividad, de tal forma que si un niño no obtiene la cantidad necesaria de energético, su actividad se desarrollará a expensas de su crecimiento. También el embarazo y la lactancia implican formas de crecimiento similares. El mayor requerimiento de energía durante la gestación se debe a los más altos niveles metabólicos existentes en ese estado. A partir del cuarto mes, el aumento se origina por la mayor cantidad de tejido protoplásmico en el cuerpo de la madre debido al crecimiento de los tejidos uterinos y mamarios y al desarrollo del feto. El metabolismo basal de la madre puede aumentar hasta en 20%. Algo similar ocurre durante la lactancia, cuando son necesarios mayores requerimientos de energía para la producción de leche. Aunque las necesidades de energía varían de acuerdo con la actividad, estatura, sexo, peso y edad de cada individuo, la tabla del anexo 2 nos proporciona los requerimientos aproximados. Como ya habíamos mencionado, obtenemos la energía de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas en la siguiente proporción. 1 gramo de hidratos de carbono igual a 4 calorías. 1 gramo de grasa o lípidos igual a 9 calorías. 1 gramo de proteína igual a 4 calorías. Es importante destacar que 1 gramo de grasa nos proporciona más del doble de calorías que los hidratos de carbono o las proteínas. Los hidratos de carbono. Como su nombre lo indica, los hidratos de carbono se llaman así porque son átomos de carbono a los cuales se les ha agregado agua, es decir, están hidratados. Las plantas toman dióxido de carbono de la atmósfera y agua del suelo y emplean la energía del sol para unir ambos, combinándolos para formar series de cadenas complejas llamadas azúcares o almidones. Realizan así el trabajo más crucial de manera que el hombre pueda, al comerlas, consumir los hidratos de carbono que elaboraron, quemarlos con el oxígeno que respira, produciendo por una parte dióxido de carbono que al exhalarlo se reintegrará a la atmósfera y por otra parte agua que será después evaporada en la respiración o excretada mediante la orina y liberando finalmente la energía
que la planta obtuvo de la luz solar y que no servirá para todas las funciones mencionadas en el apartado anterior. De esta forma, nuestro organismo es capaz de mantener dentro de sí una fuente de energía que actúa como un sol en miniatura. La formación y asimilación de los hidratos de carbono de origen a un ciclo constante, la planta los forma con la liberación de oxígeno y la captación de la energía solar y son luego oxidados por el animal con la excreción de dióxido de carbono y agua, aprovechando la energía obtenida del sol por la planta. Esta última es, pues, la que capta la energía mientras que el animal la libera luego para su aprovechamiento. Una molécula de hidrato de carbono es una estructura simple, contiene solo carbono, hidrógeno, oxígeno, además de energía solar captada durante su síntesis. La molécula o unidad más pequeña de hidrato de carbono producida por la planta es llamada azúcar. Existen varios tipos de moléculas de azúcares simples. Tenemos a la fructosa, que es el azúcar de las frutas, la glucosa, el azúcar primario en la sangre, la galactosa, que se convierte en glucosa en el hígado para servir de aporte energético, además de formar parte de las membranas celulares, especialmente de las neuronas, la ribosa, uno de los principales componentes del ARN, y la manosa, otro azúcar simple muy similar a la glucosa. Algunos azúcares están compuestos por la combinación de estas moléculas simples. Por ejemplo, cuando se unen la fructosa y la glucosa se forma la sacarosa, o sea, el azúcar de mesa. De igual manera, al unirse la glucosa y la galactosa, se forma la lactosa, también llamada azúcar de leche. La maltosa se forma al unirse dos moléculas de glucosa. Cuando el nivel de azúcar en nuestra sangre empieza a declinar, se da en nuestro organismo una sensación de hambre. Al subir nuevamente, la sensación desaparece. Cuando el hombre vivía en armonía y en contacto con la naturaleza, este mecanismo no presentaba ninguna dificultad. Los alimentos que consumía el hombre primitivo contenían una moderada cantidad de azúcar y en la medida en que ésta era absorbida por el estómago e intestino y arribaba al torrente sanguíneo, el apetito desaparecía. Esto se debe en cierto grado al contenido de azúcares en los alimentos, pero principalmente a la digestión de los almidones contenidos en ellos. Los almidones son la forma en que los vegetales almacenan los azúcares y la principal fuente de energía, calorías, para los seres humanos. Cuando se ingieren alimentos naturales e integrales, el organismo digiere y absorbe junto con el almidón los numerosos nutrientes que necesita, tales como proteínas, grasas, vitaminas y minerales. No sucede lo mismo cuando se consumen azúcares simples o refinados. Cuando estos entran en el organismo, nuestra necesidad de carbohidratos está satisfecha al tiempo que la sensación de hambre es eliminada. Sin embargo, quedan sin cubrir las necesidades de los demás nutrientes, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, ya que el azúcar, por ser procesado, consiste esencialmente en las llamadas calorías vacías. Nutricionalmente hablando, podemos decir que quedamos entonces en deuda con nuestro cuerpo por faltarle la mayoría de los nutrientes esenciales, siendo esta además una causa común de obesidad por la siguiente razón. Al consumir el azúcar en forma aislada, no solamente se le ahorra al organismo el trabajo de romper los enlaces del almidón en pequeñas unidades de azúcar, sino que al ser ingeridos directamente como azúcares, son rápidamente absorbidos, desapareciendo la sensación de hambre al elevarse de inmediato el nivel de azúcar en la sangre. Esto hace que se experimente un estallido de energía que por desgracia durará muy poco. Más tarde, al bajar nuevamente el nivel de azúcar en la sangre, sentiremos otra vez hambre y la sensación de debilidad que la acompaña, hecho que nos conducirá a comer nuevamente, formándose así un círculo vicioso causante de sobrepeso y obesidad en aquellas personas habituadas al consumo de pastelillos, bebidas embotelladas y azúcares refinados en general. Obesidad y malnutrición pueden ir de la mano. Bajo una montaña de grasa, muchas personas obesas viven muriendo por no obedecer los nutrientes requeridos. El problema de las calorías vacías no queda ahí, pues no solo carece de los elementos indispensables para la salud, sino que además, para poder metabolizar los carbohidratos, el organismo requiere vitaminas y minerales que si no se encuentran en los alimentos que consume, tendrá que obtener de los almacenados en sus órganos y tejidos, causando una mayor deficiencia y un doble perjuicio.
Derivados de este hecho, existen una gran diversidad de problemas de salud. Por ejemplo, se ha comprobado que después de consumir azúcar simple se presenta una eliminación considerable de calcio en la orina. Luego de unas horas de comer azúcar refinada, se presenta también una disminución tan drástica de fósforo en la sangre que por un par de horas se cuenta con muy poco fósforo para colaborar en la calcificación de los huesos. Calcio, fósforo y magnesio se equilibran recíprocamente en el organismo. De esta manera, la destrucción ósea puede exceder a la formación ósea en ese periodo. Y si ese consumo de azúcar se repite 2, 3 o más veces al día, es muy fácil llegar luego a experimentar problemas de osteopenia y osteoporosis, alteraciones nerviosas, insomnio, depresión y tantos otros relacionados con una mala nutrición tan comunes hoy en día.